Señalaba al señor Vladimir que a él le llamaba la atención de Acción Democrática, quien apareció ahí en el puente, y uno dice, sorpresivo, porque no apareció, digamos, la dirección de Primera Justicia. ¿No? Pusieron un señor parecido a Capriles, pero no era Capriles, más bien Capriles ha sido muy cuidadoso en sus intervenciones, aun cuando PJ está claro en sus definiciones frente a todo lo que ha ocurrido. Ahora, yo insisto, fíjate, Vladimir, en el tema militar, porque después del 11 de abril, Chávez intervino en las Fuerzas Armadas, dio clase en la Academia Militar, y cambió los mandos, y cambió la consigna, hizo de todo. Bueno, porque se dio cuenta que por ahí era, y el que era militar conocía las Fuerzas Armadas y se blindó. Entonces, claro, ¿qué se llama blindar? Bueno, las Fuerzas Armadas manejan comida, carros, tienen tarjeta de crédito, banco, canal. Ahí todo el mundo está como atendido, hay una política, sobre todo un discurso de la patria, de la defensa frente al imperialismo, de lo nacional, de la autonomía. Ese discurso está ahí. Eso de todo el mundo es discutible, sí, porque se dicen muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el discurso de la oposición primero se hace desde afuera. Hay una ley de amnistía que es como Maduro dice, no, pero ahí te están culpando, te están perdonando y te están diciendo delincuente. Que se ve que no es lo suficientemente atractiva la Fuerza Armada porque no está hecho desde la visión militar, sino que está hecho desde el discurso político. Pero además, cuando ocurren estos episodios, bueno, resulta que tú llamas a la Fuerza Armada a salir y después nada menos y nada más que invocas que venga una potencia extranjera a caerle encima. Que va a combatir con esa fuerza. A caerse a tiros con él. Hay un problema ahí de historia que Manuel Felipe señalaba. Bueno, es que América Latina no es un problema de los comunistas, de Maduro. América Latina ha sido anticolonial, desde Benito Juárez hasta las Malvinas, pasando por Bolívar, el gran liberador ¿de qué? Del Imperio Español. Entonces, hay un discurso ahí como que le falta entender que a los militares hay que hablarles sobre el país y cómo se reconstruye, más desde el optimismo, desde su profesionalidad y desde lo civil. La necesidad de restituir la democracia para que entonces podamos debatir y resolver los asuntos sin tener que caernos a tiro. Pero además, ese discurso yo creo que tiene que ser limpiado, cuidado, corregido, porque también hay gente en el sector opositor que comienza a ver ahí como violencia, como tiros, como guerra, como un discurso que no tiene que ver con lo que ha sido nuestros principios democráticos, de buscarle una salida en la cual se exprese la mayoría. Hay un divorcio allí, y yo creo que ese es un tema importante de discutir. Eso sí, entendiendo que Guaidó produjo un fenómeno de unidad en la oposición, de esperanza, de optimismo, que es lo principal que debe ser protegido durante todo este proceso. Si Guaidó ve que le están ocurriendo estas cosas y no corrige y no busca democratizar la discusión sobre la política, si no consulta, si no se reúne, si no abre juego, sino por el contrario, se enfila por algo que le genera ruido, pues por supuesto la posibilidad de fracaso es muy grande. Y a mi juicio hay que apostar al éxito, a la posibilidad que se dé un cambio sin necesidad de entrar en ningún conflicto. Pero hay un tema que es el del cálculo político, Manuel Felipe y Kiko. El cálculo político de algunos factores que uno sabe, porque uno los conversa con ellos, que no están del todo de acuerdo, o que no están muy de acuerdo, o que no están nada de acuerdo con la estrategia que se lleva a cabo. Sin embargo, porque queda bien en la foto, no lo dicen. Y este es un momento en el cual efectivamente esa discusión debería darse, porque el problema no es que es un asunto interno de Voluntad Popular o del G2 o el G4 o de ADEI, Voluntad Popular y PJ. Es un problema de los venezolanos, porque lo que se está decidiendo ahí es la suerte de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es como cuando el gobierno toma decisiones en consulta, por ejemplo. El gobierno decide convocar una constituyente entre ellos, por ejemplo, o el gobierno decide hacer una consulta para las correcciones del rumbo, no sé qué cosa, entre ellos. Y los venezolanos quedan en el medio, pues como pajarito en autopista, sin tener ninguna incidencia, pues, en las decisiones. Entonces uno se pregunta, bueno, si hay dirigentes que no están de acuerdo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dan ese debate? Sí. ¿Por qué hay esa especie de chantaje o de autochantaje de no decir lo que se cree para no generar aquello que llaman lo políticamente incorrecto? Tendencia que se ha acentuado ahora con el manejo de las redes sociales, ¿no? Entonces, muchos dirigentes políticos son prisioneros, digamos, el temor, ¿no? A ser, tú sabes, víctimas, ¿no? De esas ofensivas brutales de las redes sociales. Pero Kiko señalaba, y es un dato importante, que es la naturaleza de las Fuerzas Armadas venezolanas. Las Fuerzas Armadas venezolanas son militares y todo, pero se diferencian
de las Fuerzas Armadas Hemisféricas, que nacieron y fueron concebidas a partir del TIAR, que hay una frase que se le atribuye a Truman, que decía, en América Latina los ejércitos deben ser soldados latinoamericanos y generales norteamericanos. Entonces, eso explicó mucho la onda de los golpes de Estado que eran dirigidos desde Washington, ¿no? Y de la formación militar. En Venezuela, por lo que tú señalabas y por la formación de Chávez, se reconvirtió la Fuerza Armada. Y esta Fuerza Armada no tiene nada que ver con los valores, con los paradigmas de las Fuerzas Armadas hemisféricas de otros países. Esta es una Fuerza Armada ideologizada, distinta en su formación, sus valores de disciplina, y eso hace, si ese dato no se toma en cuenta, es muy factible que todas estas propuestas se estrellen contra la pared porque no están dirigidas y no van a tener receptividad nunca en un escenario que no es el escenario tradicional de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es un dato que debemos ver. Y el otro que señalaba Vladimir es que yo creo que hay una tendencia de la gente a pensar más en política y se está dando. Hay figuras importantes de la política, dirigentes con mucha experiencia, que los hemos visto, el caso de Claudio Fermín, de Eduardo Fernández, de figuras políticos consagrados que saben de política, que tienen una actitud frente a esto perfectamente clara, en el sentido de que no hay que apostar a la violencia. Y eso está permeando mucho. Fíjate que este documento recientemente producido por Provea, ¿no? Ha tenido una acogida muy importante y ahí están firmando profesores, universitarios, dirigentes políticos, incluso que habían tenido o mantienen incluso actitudes muy radicales, porque entienden que el camino de la confrontación y de la violencia ya ha demostrado que no es el camino conveniente, porque a lo que ocurrió el 30, súmale los resultados de la guarimba del 2014 y del 2017, ahora, que no se pueden tomar como victorias, ¿no? Hay un elemento que es importante señalar también como consecuencia, como derivación del 30 de abril, y es lo que pasó en el PSUV y lo que pasó en el bloque del chavismo. En primer lugar, bueno, se le dio mayor argumento a lo que ya venía siendo una realidad, la creencia en algunos dirigentes del PSUV de que el PSUV es un partido político-militar, como lo dijo Freddy Bernal, y eso plantea el ejercicio de la política en otros terrenos. O sea, por ejemplo, como decía Pedro Elías Hernández en el programa que hicimos la semana pasada, bueno, cuando tú asumes esa política de ir al terreno que tu adversario domina, como es el de la confrontación física, violenta, etcétera, pues tu adversario te va a dominar. Ahora, plantearse la política desde un escenario político-militar ya es algo muy grave, porque evidentemente, ¿cómo compite uno con el PSUV en esas condiciones, con un partido político-militar? Entonces, claro, esa es la estrategia que va a seguir la oposición de aquí en adelante, o la estrategia va a ser aislar la tendencia a generar una confrontación violenta en el país, o sea, trabajar hacia una solución democrática con una amplia movilización de masa. Vamos a dejar a las masas en un segundo plano para ponernos en el terreno bélico. Buena discusión, fíjate, la Fuerza Armada Nacional la construye Gómez, pero la profesionaliza para quitarse los caudillos, las montoneras, y a partir de allí se acabó lo que quedaba. Fíjate que después de la caída de Pérez Jiménez, porque el golpe que tumba a Medina y luego Pérez Jiménez de Gao Chalbú, que toman a Gallego, todo eso es la misma secuela. Pero después de la caída de la dictadura, numerosos intentos de sacar al gobierno por la vía de las armas se han dado en Venezuela y no se han logrado, porque tú no puedes con ejércitos civiles, con piedritas, escuditos o con pistolitas, tumbar un ejército que maneja Sukhoi, aviones, que es profesional. Ahí hay una equivocación en la formulación de las salidas de fuerza, pero eso lo vamos a hablar cuando regresemos. Y aquí están nuestras redes. Vladimir lea nuestros twitteres y las cosas que está diciendo. @Kiko Bautista, @Manuel F. Sierra, @Pladi Piso Villegas P. También nuestras redes sociales, nuestro Twitter, @ContrasteGB, y nuestra etiqueta para el día de hoy, Contraste y Controversia. Hacemos la pausa y ya venimos. Pausa. La pausa, controversia. La menopausia.